Hola, hola, probando. Ahí deberíamos estar al aire. Estamos acá levantando los últimos detalles y arrancamos con esta tercera de 4 charlas. Buenísimo, ahí tenemos feedback. Tenemos sonido ok. Vamos a testar la terminal. Fuerte y claro, genial. Buenísimo. Ahí en 2 minutos arrancamos. Bien. Buenísimo. Ahí estamos. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Gracias por estar ahí. Vamos a comenzar esta tercera charla de nuestro seminario sobre LPI, sobre certificaciones LPI y GNU Linux. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre el examen 201 de la certificación LPI. Habían posteando algunos links, buenísimo. Estamos, para los que se han sumado y no tienen chat, estamos en el canal de IRC, es un Freenode, el canal se llama numeral CLA, está en el server de Freenode, y estamos ahí interactuando un poco. Ahora vamos a suspender un poco el chat y vamos a retomarlo enseguida cuando terminemos la exposición, así no se mezcla tanto, queda un poco más fluido el video. Vamos a estar hablando sobre el examen 201 de LPI, y el examen 201 forma parte de la segunda certificación. Recordemos que nosotros teníamos de las 2 primeras certificaciones, LPI 1, teníamos los exámenes 101 y 102, y del LPI 2 tenemos los exámenes 201 y 202.
que en algún punto profundizan un poco los temarios de los primeros exámenes y amplían también el temario con otros temas un poco más avanzados, un poco más elevados. Hoy específicamente hablaremos de el 201 y vamos a estar hablando también sobre uno de los principales temas del 201, que es lo que es el sistema de archivos virtual. El Virtual File System, el sistema de archivos raíz de Linux y todos los subdirectorios más o menos con algunas nociones de para qué sirve cada uno, cuáles son directorios virtuales, cuáles son reales, un poco para que sepamos por qué se llama virtual. O sistema de archivos jerárquico también se lo pueden encontrar por ahí, que es uno de los temas sobre el cual va dando vueltas el examen 201 en toda la temática, en realidad, lo que es puntos de montaje, lo que es instalación de servicios, todo tiene sus archivos en diferentes directorios del sistema de archivos raíz, y es un poco interesante saber dónde están y por qué sirven y para qué sirven de última esos directorios. Vamos a compartir la terminal. A ver si la alcanzamos a ver. Ahí debería estar viendo mi terminal. Acá vamos a actualizar un poco. El título. Esta es una copia del anterior. Hoy vamos a hablar del examen 201, lo que tiene que ver con y dispositivos. Lo que tiene que ver con Virtual File System y dispositivos. Ahí les he puesto un poco algunos links para que no he podido presenciar las clases anteriores. Algunos links, acá está el sitio nuestro. Ahí en el sitio nuestro /videos, o está el link directamente publicado en el sidebar. Van a encontrarse los videos y textos de las dos charlas anteriores. En el blog nuestro hemos publicado y seguimos publicando todos los lunes algunos artículos. Calculo que esta noche, más tarde mañana, saldrá el próximo artículo. Este es el sitio mío donde también voy haciendo una réplica de los artículos y bueno, ahí van a encontrarse un poco los videos nuestros para que quiera seguir las charlas anteriores y no ha podido presenciarlas. Vamos a arrancar un poco con el sistema de archivos raíz y para qué sirve, y después ultimaremos algunos detalles del examen 201 y un poco el temario que va cubriendo. Linux, acá voy a abrir una terminal para que tengamos las dos partes. Linux, en el sistema de archivos raíz, cuenta con diferentes directorios y esos directorios son comunes prácticamente para cualquier distribución, con algunos cambios mínimos, digamos, entre distribución y distribución, pero por lo general la mayor parte de esos directorios se mantienen, ya que son parte del sistema de archivos raíz de Linux, que va a permitirnos a nosotros un poco el conocimiento de este sistema de archivos raíz, para permitirnos saber dónde están las cosas que nosotros tenemos que ir a buscar. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de otros sistemas operativos, venimos por ejemplo de Windows, uno instala una aplicación y sabe que en archivos de programa tenemos todo el software de la aplicación, todos los archivos, los datos, el ejecutable y demás, y después vamos a Linux, instalamos una aplicación y la aplicación se dispersa en un montón de directorios en el sistema de archivos, y eso puede empezar a parecer confuso, cuando en realidad es casi hasta más simple que el manejo de aplicaciones en sí y software en general en un sistema Windows. En realidad porque en Linux no tenemos registro del sistema, no tenemos el regedit, no tenemos ningún tipo de manejador interno de aplicaciones y de configuración de software, sino que cada uno de los programas que uno va instalando se van instalando en diferentes directorios del sistema. Saber dónde están nos permite a nosotros después desinstalarlos, ya que desinstalar un software básicamente es eliminar algunos archivos, solamente hay que ir a buscar dónde están nada más. Si es que la misma aplicación no tiene un desinstalador, ya sea un desinstalador a través del gestor de paquetes o un desinstalador a través del mismo software de compilación. Por ejemplo, un make install nos permitiría borrar los archivos que el mismo make install instaló en algún momento. Eso, para el que más o menos ha compilado alguna aplicación en Linux, sabrá más o menos de qué hablo. En este caso, este sistema de archivos raíz
consta de diferentes subdirectorios, cada uno tendrá una funcionalidad específica, algunos pueden tener alguna funcionalidad que uno podría utilizar para ciertos y determinados usos y otras no, solo cuestión de tener buenas costumbres, digamos, para su uso, por ejemplo MNT o Media, y vamos a ver ahora para qué sirve, o el OPT mismo, que está por ahí. Y por otro lado, algunos de estos directorios que nosotros vemos contienen archivos que en realidad no son archivos en disco, sino que son archivos virtuales. Por eso es que en Linux decimos que tenemos un sistema de archivos virtual, ya que solamente tenemos un directorio raíz, a diferencia de Windows, donde uno tiene un directorio raíz por partición y por disco. Por ejemplo, uno tiene el c2.barra. En Windows, cuando uno agrega un disco nuevo o conecta un pendrive, automáticamente aparece una nueva letra de unidad, cosa que en Linux no existe, y esa letra de unidad hace referencia a un sistema de archivos raíz de ese dispositivo. En el caso de Linux, no tenemos un sistema de archivos raíz de un dispositivo, sino que todo se va descolgando del mismo sistema de archivos raíz del sistema operativo. Por lo tanto, solamente tenemos un barra, lo cual ya es bastante más simple, y después, en el caso de los dispositivos de almacenamiento, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, lo que tiene que ver con barra dev y los dispositivos de almacenamiento van a montarse en diferentes directorios del sistema de archivos raíz, de modo que yo pueda acceder al contenido de ese dispositivo utilizando un subdirectorio del sistema raíz del equipo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, yo voy a tener un sistema de archivos raíz. Algunos directorios de acá adentro van a pertenecer a esa misma partición, la partición del sistema operativo, van a tener archivos guardados en esa partición o en ese disco. Otros directorios van a tener archivos guardados en otros dispositivos, siempre y cuando yo lo haya montado, por ejemplo, y lo esté utilizando. Y otros directorios van a tener archivos que no están guardados en ningún lado porque son archivos virtuales que le permiten al mismo sistema operativo manejar, por ejemplo, procesos, manejar comunicación entre procesos, sockets, pipes. Todos esos tipos de sistemas de archivos especiales le permiten al Linux, en general al kernel, manejar diferentes mecanismos de comunicación entre procesos, básicamente, y manejar los procesos en sí. El process ID, la información que maneja un proceso para poder enviársela a otro, por ejemplo. Todo eso lo va a administrar el propio sistema operativo en archivos que va creando temporalmente dentro del sistema de archivos virtual. Bien, incluso el mismo sistema de archivos, acá en Linux, para que tengamos una idea, prácticamente todo se modela como si fuese un archivo, aunque no todos sean archivos físicos. Yo, por ejemplo, voy a ver a un dispositivo como un archivo, voy a ver a la información de un proceso como un archivo, voy a ver archivos de texto como archivos que son, los directorios son archivos en Linux, todos son archivos, salvo algunos dispositivos especiales como una interfaz de red, que no se modela como un archivo. El resto, por lo general, siempre son archivos. Entonces, la interacción con el sistema de archivos en Linux se hace bastante simple en realidad, porque vamos a estar interactuando con la misma interfaz, digámoslo de alguna forma, la misma interfaz que manejamos para trabajar con un archivo de texto. Vamos a estar interactuándolo con un archivo, un socket, por ejemplo, o un dispositivo, o cualquier otro tipo de archivo en el sistema operativo. Así que, de alguna forma estamos simplificando, o el mismo kernel nos simplifica a nosotros, la forma de trabajar con los sistemas de archivos, la forma de trabajar con dispositivos, a través de una interfaz común que modela todo el sistema como si fuesen archivos. Un poco eso vamos a hacer referencia en la charla de hoy. Bien, de este sistema de archivos virtual vamos a ir comentando algunos directorios para que conozcamos para qué sirven, y después cada uno podrá empezar a utilizarlos si no lo utiliza ya, para el uso correcto que tiene. Por ejemplo, el barraboot, que está por acá, el directorio barraboot, contiene información propia del inicio del sistema operativo. De hecho, es uno de los temas de la examinación 201. Vamos a ir listando acá algunos directorios para que veamos lo que contienen.
El barra boot contiene información sobre la configuración y archivos de, de inicio del propio sistema operativo. Cuando nosotros arrancamos la máquina, una de las primeras cosas que va a hacer el sistema va a ser, primero, yéndose un poco al bajo nivel, detectar el disco, obtener información sobre la pista 0, el master boot record, y obtener información sobre el gestor de arranque de la máquina, que va a estar guardado en esa pista, con más o menos detalles. Por ejemplo, podemos tener más de un registro de la pista 0 y demás, los sectores, pero en esa pista 0 es el de los primeros sectores del disco. Vamos a tener el gestor de arranque, que es lo que va a permitir a la máquina empezar a iniciar de alguna forma un software. Cuando se detectó el disco e inició el sistema de arranque, ese sistema de arranque va a ir a buscar información sobre el sistema operativo a iniciar. Por ejemplo, el sistema de arranque puede ser un group o un Lilo. De hecho, el Lilo ya está un poco fuera de los exámenes de LPI, un poco por ser bastante más antiguo que el group. Hoy en día se suele usar el group o el BUR, que es una variante del group que tiene un aspecto más llamativo, digamos, de alguna forma en lo que es el menú de inicio. Pero en ese gestor de arranque uno selecciona, por ejemplo, el sistema operativo que quiere iniciar, elige un Linux, y cuando uno elige el Linux, el mismo gestor de arranque necesita tomar el control o pasarle el control de alguna forma a un proceso Linux que inicie la computadora, que inicie la máquina, que detecte los dispositivos, que inicie el procesamiento del sistema de archivos raíz, que arranque la computadora y que le deje el sistema de alguna forma utilizable al usuario. Para eso el sistema necesita iniciar un kernel, necesita cargar el kernel en memoria. El kernel compilado es un archivo de estos. Por ejemplo, yo ahora estoy usando el 391, 39 es este de acá. Ese es mi kernel de inicio. Y acá es uno de los archivos que tenemos. Acá tengo en barra boot varios kernels de inicios. El 3.2 que quedó en una actualización anterior. El 3.10, que ahora no lo estoy usando porque tengo algunos conflictos de dispositivos que se actualizaron en la versión 3.10. Más que nada con lo que es mi tarjeta de NVIDIA. Por eso generalmente tengo problemas en las últimas actualizaciones. Y el 3.9.1, que es el que estoy usando, que anda muy bien, sería el kernel de inicio, el kernel compilado. Cuando uno compila un kernel, que es otra de los temas del examen 201, lo que tiene que hacer es, entre otras cosas, generar la imagen de inicio del kernel, que es precisamente este archivito, el VM Linux, con el número y la arquitectura. Y el PAE hace referencia al direccionamiento extendido de memoria, porque es el kernel que maneja, es un kernel de 32 bits que maneja más de 4 GB de RAM. Tenemos ese archivo y tenemos otro archivo que es este, que hace referencia al mismo kernel, que es un archivo que se llama initrd, init-ramdisk. También se puede encontrar como init-ramfs o el file system de RAM, que en realidad es un archivo que se carga antes y nos permite de alguna forma detectar el sistema de archivos raíz, montar el disco del sistema de archivos raíz, por ejemplo el barra, encontrar el barra boot, levantar la imagen del kernel a correr y arrancar la computadora. O sea que lo primero que estaría cargándose sería el initrd del kernel que yo estoy usando. Todo depende del kernel que yo seleccione en el menú de inicio del grupo. Después tenemos algunos otros archivos, el config, por ejemplo. Aquí tenemos las opciones de configuración del kernel, que es muy útil guardarlas en realidad. Cada kernel, fíjense que tiene sus propias opciones de configuración. Es útil guardarlas porque en esos archivos, yo cuando voy a compilar un kernel nuevo, o si quiero descargar el último kernel y compilarlo, puedo reaprovechar de alguna forma las opciones de compilación de un kernel anterior, para no tener que configurar opción por opción, dependiendo de los diferentes mecanismos de configuración. Y ahí tenemos varios mecanismos, en realidad, lo que es el menú config, el xconfig. Cuando uno compila un kernel, que es otro de los temas dentro del examen 201, la compilación del kernel tiene diferentes formas de configurarlo. Uno de los pasos es configurar el kernel a través de diferentes mecanismos. Uno es hacerlo en formato gráfico, otro es hacerlo en formato texto, otro es ir seleccionando opción por opción, dependiendo del tiempo que uno tenga. Son muchas opciones, para que tengan una idea. Este archivito tiene, por ejemplo, el de configuración 6523 líneas, y prácticamente una línea hace referencia a una opción de configuración.
Por lo tanto, setearlas todas una por una es prácticamente imposible y se suelen utilizar otros mecanismos o reaprovechar las configuraciones de las configuraciones de un kernel anterior para el próximo kernel que yo quiero compilar. Eso se puede hacer una vez que yo configuré el kernel, que yo creé este archivito, pasamos a la compilación del kernel, a la compilación de los módulos y copiamos los archivos generados, por ejemplo, el RAM-disk que tengo que generar durante la compilación y el VM Linux dentro del directorio /boot, que es el que nos va a permitir el inicio de la computadora. No vamos a entrar demasiado en detalle sobre la compilación porque se nos serían las 2 horas con ese tema solamente. Pero para que vayamos teniendo una idea, son temas que se incorporan dentro de este segundo examen. Volviendo un poco al directorio raíz, otros de los directorios que tenemos, uno importante y en cuanto a lo que hace al sistema de archivos virtuales, es el dev, el /dev. Y el /dev es el que lista los devices o los dispositivos de mi computadora. Si hacemos un ls el /dev, por ejemplo, vamos a encontrarnos con un montón de archivos. Estos que están en amarillo son dispositivos. Y tenemos diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento de bloques, dispositivos de transferencia de caracteres, dispositivos especiales, como null, como random, como urandom, que en alguna charla hemos comentado, dispositivos de terminales, dispositivos de almacenamiento como discos, por ejemplo, son dispositivos de bloques, que nos van a permitir después montarlos, desmontarlos, en algún punto de montaje en particular, en algún directorio, y poder acceder a su contenido. Esto es lo que detectó el kernel a la hora de iniciarse. Por lo tanto, conociendo o sabiendo qué es lo que está haciendo el kernel a la hora del inicio, hay algunos comandos de diagnóstico, algunos archivos de logs que nos permiten después determinar si falló algo, si hubo algo que no fue detectado correctamente al inicio. Yo voy a poder ver o no acá dispositivos que yo he instalado. Por ejemplo, instalo un disco nuevo y voy a ver una entrada nueva acá. Este SDB, por ejemplo, SDB y SDB1 es un disco extra que yo tengo en mi máquina, mientras que el SDA y todos estos que vemos acá, arranca por acá abajo, SDA, SDA1, el 2, 3, 5, 6, 7, son particiones primarias y lógicas de mi disco primario de alguna forma, y el SDB es otro segundo disco que tengo. Como yo conecté un segundo disco, inicié la máquina, el mismo kernel, una de las primeras cosas que hace es poblar el sistema de archivos /dev. Si alguno ha tenido el detalle de leer un poco lo que está diciendo en la pantalla, si trabajan con sistemas que no hacen Ubuntu o algún sistema que les oculte los mensajes, generalmente en los que, como un Debian por ejemplo, que les muestra todos los mensajes a la hora que están iniciando, le va a decir una de las primeras cosas, poblando el sistema de archivos /dev. Y ese poblar el sistema de archivos /dev hace referencia a la detección de los dispositivos y al armado de este directorio, el sistema de archivos virtual /dev. Ahí es donde detecta, por ejemplo, el segundo disco y arma ese dispositivo con las particiones que tenga. Los loops son dispositivos también que nos permiten montar como si fuese un dispositivo de almacenamiento masivo, un archivo de imagen. Por lo tanto, yo podría tener un archivo de imagen de disco y montarlo a través de un dispositivo loop con el comando mount, como cualquier otro dispositivo. Podría montarlo en un punto de montaje y trabajarlo como un disco. Esa es una de las grandes ventajas del sistema de archivos virtual, y esto de desacoplar un poco el manejo de dispositivos y hacerlo todo como si fuesen archivos. Eso en algún momento, si no salió el post en el blog, vamos a hacer algo para que puedan ver cómo funciona, cómo puedo montar una imagen ISO, por ejemplo, una imagen de CD, de DVD, en un punto de montaje y poder hacerlo andar. Pero para que tengamos una idea, acá tenemos dispositivos en general dentro de nuestra máquina. Y algunos son dispositivos de bloques, otros de caracteres. Veamos un detalle. Al /dev, un listado extendido, un long. Al /dev nos va a mostrar, entre otras cosas, algunos que van a ser, por ejemplo, como los TTI. Los TTI son el ejemplo clásico de dispositivos de carácter. Si ustedes se fijan, la primera columna tiene una C, eso hace referencia a un char. Es un dispositivo que va transfiriendo datos en serie. Una terminal de texto es una de las terminales que tenemos en Linux. No las terminales gráficas, sino las terminales de texto que tenemos dentro de
de una consola Linux, esas que entramos con control alt F1, F2, el TTI, TTI0, TTI1, son dispositivos de caracteres, o sea, reciben caracteres, muestran caracteres. Otros dispositivos, y el ejemplo clásico de los discos, SDA, SDA1, por ejemplo, todos estos tienen una B adelante, lo que hace referencia a un tipo de archivo especial que es un block, un dispositivo de bloques. Esos dispositivos almacenan bloques de información generalmente pasando por un buffer o una memoria temporal en la memoria RAM y por supuesto una memoria temporal en el propio disco, todo depende de la arquitectura del disco, para poder guardar esos datos en un disco. Si alguno ha programado algo, por ejemplo, sabrá que cuando escribe en un buffer, cuando escribe un dato en un disco, dependiendo del tamaño del dato o la cantidad de datos que estoy escribiendo, voy a tener que hacer un volcado forzoso del buffer al disco para que se escriban los datos. O, por ejemplo, es lo que ocurre comúnmente con un pendrive, una memoria USB que uno conecta, mete información en el dispositivo y si no lo desmonta de una manera correcta, o lo que sería la extracción segura del dispositivo en un ambiente Windows, esos datos pueden quedar guardados en la memoria temporal, en el buffer, propio de un dispositivo de almacenamiento de bloques, y cuando uno desconecta el dispositivo, los datos no se guardaron en el USB, sino que se guardaron en la RAM y nunca se volcaron al disco. Por eso siempre es conveniente desconectar esos dispositivos en forma segura. Bien, siguiendo un poco con el sistema de archivos raíz y esta breve reseña, el barra es otro de los elementos importantes. El barra bin, por ejemplo, que está por ahí. El barra bin hace referencia a binarios y ejecutables del sistema operativo. Comandos del sistema por lo general. El barra bin tiene un montón de archivos en verde que podemos ver en la terminal. Si están listando en sus terminales con manejo de color, van a verlos en verde. Si no, pueden hacerlo así rápidamente como "-color", igual auto. Ese comando lo que va a hacer es mostrarles la terminal en colores. Después lo pueden meter como setting al ls automáticamente como un alias, editando el archivo .bash rc. Alguno lo habrá hecho. Si no, cualquiera que lo necesite me escribe. Eso, SLS nos muestra en verde los archivos ejecutables. Un ejecutable se muestra en verde por defecto en Linux y es un archivo cualquiera que tiene permiso de ejecución. En Linux hay diferencias con respecto a Windows en cuanto al formato de los archivos. Acá no tenemos extensiones, no hay un .exe o un .com, sino que un archivo es ejecutable siempre y cuando tengamos permiso de ejecución sobre el archivo. Así que yo podría tener un binario compilado que va a tener su permiso de ejecución, o podría tener un archivo de procesamiento por lotes, una script, por ejemplo, un poco lo que hemos hablado en otra charla, que también tendrá sus permisos de ejecución y yo voy a poder correrlo exactamente igual. Todo depende de los permisos que yo tenga. Y si un archivo tiene permiso de ejecución, lo podremos ver acá como verde. Y tenemos varias utilidades, por ejemplo, el comando cat, que alguna vez hemos usado, está el comando pwd, que también hemos usado, ps para listar procesos, nano, que es un editor de texto, mb para mover archivos o renombrar archivos, y por acá tenemos, por ejemplo, el ls, el comando que estoy usando para listar esto, y hay varios. Esos que están en rojo con rojo de fondo es un permiso especial que se llama setUserID, que le permite a un proceso, a un binario ejecutable, correrse con los privilegios del usuario dueño para poder de alguna forma hacer que un usuario común escale esos privilegios y pueda ejecutar tareas como si fuese el root, sin serlo. Eso en alguna otra charla lo hablaremos. Algunos comandos requieren esto, por ejemplo mount, le permite a un usuario común montar un dispositivo siempre y cuando tenga permiso, y lo puede hacer en cualquier directorio que pueda oficiar de punto de montaje, pero el comando mount necesita acceder al hardware, necesita acceder al dispositivo en sí, y solamente puede hacerlo el root. Por lo tanto, el mount tiene ese permiso especial que le permite a un usuario común acceder al dispositivo como root para montarlo. Se supone que estos comandos no tienen errores que podrían perjudicarnos con algún tema de seguridad, por ejemplo un buffer overflow, no deberían tenerlos porque eso podría perjudicar al sistema completo si alguien pudiera explotar esa vulnerabilidad. En este caso, son comandos muy testeados y seguros. Y tenemos entonces en barra bin viene de binary, tenemos los binarios de la mayor parte de los comandos del sistema.
Vamos a ver después que hay directorios /bin en otras ubicaciones del sistema que nos permiten acceder a otros tipos de datos. /bin, tenemos un /sbin por acá, alguno habrá visto. El /sbin es un directorio, vamos a listarlo, que contiene también binarios, pero son generalmente binarios del sistema operativo. No son binarios de comandos de usuario, sino que son binarios del sistema operativo que le permiten, entre otras cosas, trabajar con, digamos, estructuras de datos más en bajo nivel, como por ejemplo HDParam, que nos permite setear algunos parámetros de discos PATA, lo que sería un disco IDE, también parte de los temarios de esta segunda certificación. Tenemos también algunos comandos como TC, que nos permite setear colas y manejo de ancho de banda por aplicaciones, por protocolos, por ejemplo. Para transformar mi máquina en un controlador de ancho de banda, yo podría usar ese comando. Tenemos comandos como swap on o swap off, que deben estar por ahí, que nos permiten trabajar con la swap, levantar o crear un sistema swap, un sistema archivo swap, que es el archivo de intercambio. En Windows, en Linux, es una partición. Y hay comandos específicos que nos permiten trabajar con estas particiones. El swap on es una, acá está el swap off, que debe ser un alias o un enlace simbólico al swap on o alguno por el estilo. Los que están ahí en celeste son enlaces simbólicos, o sea que son básicamente accesos directos a otros comandos. El init es un acceso directo a init. Init está por ahí, que es el que nos permite lanzar o cambiar un run level, por ejemplo. Y después tenemos algunas utilidades como iptunnel, que nos permiten levantar túneles entre redes, túneles virtuales para poder armar redes virtuales sobre redes físicas, un poco lo que sería el precursor de una VPN, túneles sin cifrado, lo podemos hacer con iptunnel, o con otros comandos como IP, que debe estar por acá también. Comando IP, no sé si verlo por ahí. Son bastante y no quiero listar. IP no sé si estaba por acá o estaba en el /bin. ¿Qué nos podemos hacer con eso? Es parte del IP Route 2, una utilidad nueva. Un poco la actualización del listconfig, del router y del iptunnel que veían por ahí. FSSK, FDisk, que nos permiten trabajar con sistemas de archivos. FSSK para chequear un sistema de archivos particular. FDisk para trabajar con estructuras de particiones, listar particiones, modificar particiones, crearlas, eliminarlas. Aquí tenemos entonces, en resumen, varias utilidades que nos permiten trabajar con el mismo sistema operativo. Son comandos del sistema operativo de alguna forma. Serían comandos quizá erróneamente llamados de un poco más bajo nivel. Todo depende de qué es lo que estén haciendo, por supuesto. SBIN, vamos a ver algo del /lib. El /lib es el que tiene las bibliotecas y módulos para la ejecución de los demás programas. Todos los programas que uno compila, más que nada se ve cuando uno está compilando software, los programas que uno compila generalmente necesitan acceder a bibliotecas y archivos que van a estar compilados previamente o que van a ser parte del sistema operativo. Por ejemplo, en /lib vamos a tener varios tipos básicamente dos tipos de archivos y un montón de subdirectorios que van a tener sus propias librerías dentro. Librerías en realidad o bibliotecas, el término correcto sería biblioteca. Y son archivos de bibliotecas compartidas. Fíjense que cada uno tiene su .so a un lado. El .so hace referencia a un shared object. .so es un shared object, lo que sería equivalente a un DLL en Windows. Y eso está guardado dentro del directorio /lib. ¿Qué me permite hacer esto? Nos permite que una aplicación que yo haya compilado, por ejemplo, esté utilizando bibliotecas del sistema o bibliotecas que yo haya instalado en Professor, sin necesidad de que la aplicación ya incorpore todo ese código. Por ejemplo, si estoy trabajando con bibliotecas de acceso a tráfico de red, de captura de tráfico, como un PK, o bibliotecas como las de OpenSSL para cifrado, mi aplicación podría estar trabajando con esas bibliotecas, llamando funciones. Cuando digo trabajar con bibliotecas es ejecutar funciones de esas librerías, sin necesidad de que todo el código de la función compilada esté
cargado dentro de mi aplicación. O sea, no estaría creando de alguna forma una aplicación autónoma, sino que mi aplicación va a tener el código necesario y los enlaces necesarios para poder acceder a las bibliotecas del sistema operativo y poder ejecutar esas funciones desde ahí. Lo cual hace que la aplicación sea mucho más portable por su tamaño, es mucho más chica. Eso sería un poco lo que contiene el barra_lib. Bibliotecas de acceso dinámico o shared object, como se ven ahí. Uno también tiene bibliotecas estáticas, los .a, que en algún directorio vamos a encontrarlos, hay que buscarlos un poquito, no son tan comunes tampoco. Un .a es un archivo, una biblioteca estática, que uno genera en base a algún header, que genera en base a algún código que haya programado, las funciones que uno está utilizando, lo generamos y obtenemos esa biblioteca estática y la incorporamos dentro de la aplicación, lo cual sí estaría generando una aplicación autónoma y lo podría ejecutar en cualquier sistema Linux sin necesidad de tener las bibliotecas compartidas, pero era autónomo dependiendo de lo que yo utilice el sistema. Podrá tener un tamaño quizá demasiado grande para lo que uno podría desear de alguna forma. Yo podría tener una aplicación mucho más chica que tenga la misma funcionalidad, considerando que hay bibliotecas que ya están siempre en todos los sistemas Linux, como lo es la parte de los módulos del kernel, la parte de entrada-salida, que no haría falta que yo esté incorporándolo en mi aplicación. Todo depende de cómo lo esté compilando. Eso es un poco un vistazo muy breve sobre el barra_lib. ¿Qué tiene que más? Nada, más que ver con el tema de bibliotecas de uso de los binarios del sistema. Esas bibliotecas las usan, por ejemplo, los binarios que están en barra bin y en barra sbin. O en barra, por ejemplo, barra user barra bin, que es un directorio donde yo podría tener binarios de nivel de usuario. Por ejemplo, barra user tiene información de usuario, por lo general. Barra user tiene información de usuarios y tiene bibliotecas de usuario. El lib que está dentro de barra user pertenece o es donde uno compilaría o invitaría las bibliotecas que instala un usuario para poder compilar aplicaciones de usuario que no son del sistema. El barra bin tiene los binarios de aplicaciones de usuario. A ver si tengo alguno ahí. Para que veamos, hay bastantes binarios de nivel de usuario. Todo esto depende de lo que uno esté compilando, por supuesto, y algunos binarios que ya instala el sistema operativo para cada uno de los usuarios. Cuando uno, por ejemplo, vamos a hacer acá un listado para que tengan una idea. Cuando uno de las buenas prácticas, cuando uno va a descargarse un código fuente y va a compilarlo, una de las buenas prácticas sería meter ese código fuente dentro de barra user barra source src. Todo lo que haga referencia a src son códigos fuentes, así como el bin, el sbin son binarios, el lib son bibliotecas, el include son archivos de cabecera, son los famosos .h de un código escrito en C. El barra source hace referencia a código fuente. Si yo listo el source, me voy a encontrar con varios directorios del sistema, del Linux en general, y acá yo podría tener mis propios directorios de aplicaciones. Yo cuando me descargo una aplicación, lo ideal, una de las técnicas, es meterlo, la aplicación al directorio de la aplicación descomprimida. La aplicación se distribuye en código fuente como un tarball, un archivo .tar.gz por lo general, o .tar.bz2, usando bzip. Y esa aplicación generalmente uno podría meterla acá adentro, en user source, porque es una aplicación de usuario. De hecho, yo acá metí un módulo, el driver de NVIDIA, tengo un VirtualBox metido por acá adentro, y el resto son los headers del kernel de Linux, de las diferentes versiones que yo he ido trabajando. Esos headers nos permiten, entre otras cosas, compilar algunas aplicaciones que requieren esos archivos de cabecera y tienen que estar acá adentro. Por lo general, uno cuando se descarga aplicaciones, entonces debería, como una de las opciones, meterlo en user source y compilar acá adentro. Con lo cual va a compilar y va a utilizar el lib, las librerías va a meterlas acá, los include los va a meter acá, en user include, y estaríamos nucleando toda la parte de software de usuario dentro del user, donde debería estar en realidad. Esa sería una de las formas. Hablando un poquito del desarrollo. Otra, también muy común y por ahí un poco más simple, si se quiere en realidad,
es meterlo en el directorio opt. Yo acá tengo bastante software. El directorio opt también nos permite a nosotros crear directorios de aplicaciones. Yo tengo varias aplicaciones acá, más que nada por costumbre. Nos permite descargar aplicaciones en código fuente o incluso aplicaciones algunas compiladas. Acá tengo varias versiones del Firefox compiladas, algunos comandos de pastebin, algunos clientes de microblogging, autenticación, TLS Lite, por ejemplo. Hay varias aplicaciones SNMP que nos permiten a nosotros descargar la aplicación, descomprimirla, meterla acá adentro y compilarla y trabajarla. Sería otro de los directorios que nos permitiría hacer eso. Todo depende de la costumbre de cada uno. Según la certificación, lo ideal sería meterlo en user source, lo cual es correcto. Pero ahí tenemos otro de los directorios que de rebote hemos explicado del directorio raíz, el opt. ¿Qué otros tenemos, por ejemplo? /var hace referencia a archivos variables, de alguna forma, más que nada lo que tiene que ver con logs y registros de eventos del sistema. Ustedes saben que cada servicio que estamos montando, incluso el mismo kernel, va generando alertas, va generando eventos, lo que uno vería con un visor de eventos de Windows. En Linux todos los eventos se van guardando en archivos de texto, llamados logs, y se van guardando dentro de /var. Por ejemplo, /var/log, /var/log tiene varios archivos y varios directorios en donde vamos a ir de alguna forma ordenando los logs del sistema. ¿Cómo se ordenan los logs? Editando el gestor de logs o el demonio, el daemon, correctamente hablando, que nos va a permitir a nosotros enviar esos archivos o esas entradas de logs, esos mensajes, a cada uno de estos archivos de log. Por ejemplo, el log de autenticación, cuando uno se loguea en la máquina, un poco en redundancia, cuando uno se autentica en la máquina, que coloca su usuario y password, si lo coloca bien o si falla, todo eso va a generar entradas dentro del out.log. Con lo cual después uno podría monitorearlo y darse cuenta, por ejemplo, si hay alguien tratando de loguearse en la máquina como algún usuario privilegiado como root y que nos envía algún tipo de cliente de correo electrónico a nosotros cuando encuentre alguna falla o alguna alerta de este tipo. Tenemos algunos logs interesantes como el mail que nos muestran los envíos de correos electrónicos. Uno puede saber, analizando ese log, cuándo salieron los correos, hacia quién salieron, y un poco la información del mensaje del correo, si fue enviado, si falló. El mail.error es otro log de mensajes de correo electrónico. Hay varias prioridades de mensajes. Generalmente uno podría separar esas prioridades, por ejemplo los errors, los logs comunes, los info, los warning, en diferentes archivos para poder analizarlos por separado. Si no, el log por lo general tiene toda la información de todos los demás, pero puede ser un archivo muy voluminoso y difícil de parsear o de estudiar. Ahí tenemos algunos logs principales, parte también de este examen. Uno de los más utilizados también es el syslog, que debe estar por ahí, el marlog syslog, el syslog, que es el que almacena prácticamente todos los mensajes del sistema, lo cual hace que sea un log bastante grande y muchas veces difícil de ver cuando uno está analizando muchas aplicaciones. Por lo tanto, cuando uno va a trabajar con ciertas aplicaciones, por ejemplo un servidor de correos, conviene irse a analizar los logs del correo electrónico o las autenticaciones, y cuando no sabemos dónde están los mensajes del log, ir al syslog, que va a tener la información de todo. Esa información se configura en el daemon, como comentaba recién, de gestión de logs, que generalmente en Debian por defecto es el rsyslog. Hemos hecho un post ahí en el blog para que lo puedan ver cómo se configura básicamente. Ya después completaremos un poquito más. Algunos logs de kernel. Todo esto está dentro del /var, lo cual ya nos da una idea de variación, porque los logs se van generando constantemente, estos mensajes van a ir cambiando constantemente, se van agregando, haciendo un append al final de los archivos de texto y van agregando mensajes nuevos. Los mensajes viejos generalmente se van rotando y vamos armando archivos GZ, que son archivos comprimidos. Otro de los temas de la certificación es la compresión y el empaquetado de archivos, que sí comprime archivos, comprime muchos archivos de texto,
lo cual está bastante bueno. Y esto se llama log rotate o rotación de logs, lo cual hace que yo tenga, por ejemplo, un syslog hoy en día que yo estoy analizando y el resto de los logs anteriores guardados en archivos gz históricos, por si yo necesito acceder a esos logs anteriores. Los puedo ver descomprimiendo el archivo o con comandos como zcat que me permiten acceder al contenido texto de un archivo de texto comprimido directamente. Ese sería entonces uno de los usos del barra. Otro es, por ejemplo, el bar spool, que tiene colas de correo electrónico, colas de impresión, que nos van a permitir a nosotros almacenar información temporal, incluso guardar históricos de mensajes de correo electrónico enviados, en este caso, archivos que estamos enviando a una impresora. Todo ese manejo de colas, generalmente, se va guardando en el bar spool, que uno lo puede analizar acá. Sería otra de las características de ese directorio. Siguiendo un poquito, en el barra, otro de los directorios más importantes es el etc. El etc de etcétera es el que contiene la información de configuración de la mayor parte de los servicios y del propio sistema operativo. Si uno hace un ls al etc, se va a encontrar con montones de directorios y archivos de texto que generalmente son configuraciones. Cuando uno instala un servicio o una implementación de un servicio, por ejemplo, uno instala un Apache para servicio web o un Postfix para servicio de correo electrónico, o el mismo rsyslog, o un FTP, un BSFTPD, o lo que sea, cualquier servicio, generalmente sus archivos de configuración van a estar dentro de etc, los archivos de configuración principales, o generales de alguna forma. O sea, no las configuraciones que hacen a cada uno de los usuarios particulares, sino configuraciones generales para todos los usuarios y configuraciones propias de los servicios. Esas configuraciones van a estar acá. Si uno instala un servicio, automáticamente tiene que ir a buscar un directorio que generalmente se llama igual que el servicio, que va a tener información de configuración del servidor. Por ejemplo, si instala un Apache 2, en mi máquina, que es un servidor web, para el que no lo conozca, yo sé que acá dentro voy a tener un directorio que se va a llamar barra etc barra Apache 2, que va a tener la información de configuración de sitios del Apache, que está por ahí. Acá, no me acuerdo si tengo un Apache instalado. Apache 2, por ejemplo, lo pueden ver ahí, tiene la información del servidor web. Y acá tenemos, por ejemplo, cualquier servicio, incluso configuraciones de la propia máquina, incluso configuraciones de algunas settings de redes, túneles PPP, ahora que estoy viendo, las configuraciones de PHP y módulos de PHP del propio Apache para que el servidor web resuelva o interprete script de PHP. ¿Qué más podríamos hablar? El Python, las configuraciones de Python, ahí tengo varias versiones. Java, Bluetooth, todo lo que uno va instalando generalmente va a estar metido acá adentro. Las configuraciones, cron.d, cron daily. Ahí tenemos también en el blog una explicación del cron y la planificación de tareas. Ahí se explica un poquito estos directorios para qué sirven. La IDM, que es un gestor de login gráfico, que yo he terminado desactivando. LibreOffice, todas las configuraciones como ven están acá adentro. Y los archivos que hay sueltos también de algunos servicios que no crean subdirectorios, que tienen solamente un archivito de configuración, lo suelen poner ahí suelto. El etc passwd, la base de datos de usuario, el shadow, son archivos de base de datos de usuario, de passwords, están también metidos dentro del barra etc y son archivos propios del mismo sistema operativo, no tienen que ver con servicios, sino con el propio manejo del sistema operativo. Tenemos, por ejemplo, lo había visto por ahí, estos directorios que vemos acá, rc0.d, rc1, 2, 3, 4, 5, 6, hacen referencia a los servicios que vamos a estar levantando nosotros en cada uno de los run levels del sistema. Se los comento porque es otro de los temas, de los puntos fuertes de este examen, la parte de la gestión de los servicios de inicio. Aparte de la gestión del inicio, una vez que cargamos el run disk, como comentaba recién, que cargamos el kernel, la gestión de los servicios que voy a montar, que se van a levantar cuando yo arranque el sistema operativo, o sea, cuando el sistema me devuelva un prompt y ya sea utilizable, esa gestión de servicios, qué servicios voy a levantar y cuáles no, lo administro a través de estos directorios
y de un directorio particular también del etc que se llama init.d, que debe estar por acá, init.d. Básicamente lo que hacemos nosotros es crear, cuando yo instalo un servidor, se crea un script de inicio que van a permitir ejecutarle al servidor de alguna forma y apagarlo, y administrarlo, reiniciarlo, todo esto de recrear la configuración. Eso va a estar dentro de init.d. Y después, yo dentro de cada uno de estos run levels, un run level es un nivel de ejecución del sistema, te los comento acá porque en realidad en Debian son todos iguales, menos el 0 y el 6. El resto Debian no diferencia entre uno y otro. Otras distribuciones sí, lo que es RPM, un Red Hat, un Fedora, sí diferencia entre diferentes run levels, y dependiendo del run level voy a tener, por ejemplo, un inicio de monousuario, porque no se van a cargar los servicios de multiusuario, como sería un run level 1. Un run level 2 sería un inicio de multiusuario en modo texto. El 3, o el 5, por ejemplo, sería un inicio en modo usuario, multiusuario, perdón, en modo gráfico. Por lo tanto, uno podría modificar esto, el run level por defecto de ejecución, editando el mismo archivo de configuración de inicio, que es este, que es el inittab. Vamos a hacer algún post al respecto en algún momento, para que el sistema arranque en un run level determinado. Y yo después, en ese run level, por ejemplo, digamos que arrancamos en el run level 2, en ese run level yo voy a poder setear acá en este directorio algunos servicios que yo quiero que inicien con ese run level. Después, si reinicio la máquina, le pongo un run level 3. En 3 podría tener otros servicios distintos que estén arrancando. Históricamente el 2, por ejemplo, es un inicio en modo texto, el 5 es un inicio en modo gráfico, por lo tanto ahí ya veríamos una diferencia. Hay servicios como la parte gráfica, el server X y el login gráfico, que se van a montar en run level 5, pero no en run level 2. Eso yo lo configuro en run level por defecto, lo modificamos acá en inittab, y nosotros en init.d, como comentaba recién, tenemos todos los servicios de inicio, pero solamente algunos de estos van a correrse o van a ejecutarse al arrancar el sistema en algún run level. ¿Cómo se logra eso? Estos directorios RC1, RC2, RC3 van a tener accesos directos, por decirlo de una forma clara, o enlaces simbólicos, el symlink, de los diferentes servicios que yo quiero que arranquen en ese sistema. Por ejemplo, un RC2, vamos a hacer un pequeño listado. RC2.d. Si uno lista, acá voy a encontrarme con diferentes accesos directos, son symlinks, a diferentes servicios que van a arrancarse cuando yo inicie mi sistema en run level 2. Yo inicié mi sistema en run level 2, el run level por defecto de Debian, ahí lo tenemos andando, y acá nosotros vamos a ver que tenemos, por ejemplo, un CAPS que está corriendo, el SANET, que es un servicio de escaneo, un servidor de correo electrónico de FTP, el BSFTP es una implementación de servidor de FTP. Vamos a ver ese, por ejemplo, si uno hace un ls-l al etc rc2 s17 bsftpd, para que veamos dónde está apuntando, vamos a ver que ese archivito es un enlace simbólico, es un acceso directo, entre comillas, que está apuntando al directorio init.d bsftpd. Si yo quiero que ese servicio no arranque en run level 2, simplemente borro el archivo manualmente, le cambio la S por una K en algunas implementaciones, la S viene de Start, la K viene de Kill, si le pongo una K no va a arrancar el servicio, o lo puedo desactivar a través de utilidades como updaterc.d, que es parte también del tamaño del PIC2. Esa utilidad nos permite configurar un poco qué es lo que yo quiero que arranque por defecto en run levels y qué es lo que quiero que no inicie como servicio de inicio. Bien, tampoco vamos a entrar demasiado en detalles, un poco para comentar qué es lo que estaría entrando en este examen. Como verán, ya es un poco más específico que los anteriores. Vamos más al punto de la examinación. Aparte, ya estamos en la certificación LPIC 2, así que se supone que es un poquito más elevado y un poco más fino lo que tenemos que aprender. Volviendo un poco al sistema de archivos raíz. Como verán, estamos comentando algunos directorios y
saltando, dispersándonos un poquito en cada una de las configuraciones para que veamos qué es lo que está incluyendo el examen. Así vamos completando un poco este temario también. Otro de los sistemas de archivos virtuales que tenemos dentro del directorio barra, bastante importante, es el barra proc. El proc viene de process, de administración de procesos, y es virtual, no son archivos físicos en el disco. Lo mismo que el barra dev eran dispositivos que no son archivos físicos en disco, sino archivos que maneja el sistema en memoria. Y el barra proc también los maneja en memoria. Si uno hace un listado, se va a encontrar con montones de directorios y archivos. Generalmente los directorios, los nombres son números, y hacen referencia a process IDs o identificadores de procesos, algunos de los procesos que están corriendo. Cuando se crea un directorio acá, y son directorios con archivos que están virtuales en memoria, no están en el disco, o sea, yo apago la computadora y esto no existe más, para que lo vean de una forma simple. Esos directorios generalmente hacen referencia a un proceso, y dentro se encuentran los identificadores de procesos o los file descriptors de los archivos que está manejando ese proceso. Veamos si tenemos alguno por ahí, por ejemplo. Barra proc, alguno de estos. A ver si puedo comentar algo. Bueno, acá no voy a ver mucho. Task, ms, fds. Una de las cosas que tenemos ahí es esto. Por ejemplo, ese proceso, el 2605, que habría que ver qué proceso es en el sistema, para decirlo así, 2605, es el scanlog, un servicio que se llama scanlogd, que entre otras cosas detecta ataques de escaneo de puertos contra mi máquina y lo va logueando. Ese scanlogd tiene este directorio dentro de barra proc, o sea, es el directorio de administración de ese proceso, y dentro tiene, por ejemplo, los FDs, que son los file descriptors. Les comento, es una de las cosas que uno suele manejar más cuando uno programa. Y dentro de esos file descriptors tenemos el 0, el 1 y el 2, que son los files descritos por defecto del sistema. El 1 es la salida estándar, el 2 es la salida de error, el 0 es la entrada estándar, y el 3 y el 4 son dos archivos que ha abierto ese proceso, que generalmente, y hablando de scanlogd, deben ser los archivos de logs, los archivos que están dentro del directorio barlog, donde va a ir guardando el scanlogd los logueos de información. ¿Se ve? Esa información la maneja el sistema en forma volátil dentro del directorio barra proc, y tenemos acá dentro esa información, uno puede analizarla de alguna forma. Por supuesto, estos comandos, esto me permite listar la lista de procesos del sistema y filtrar las líneas por las líneas que tenga el 2605, que es esta acá. La de abajo también me lo listó porque el 2605 es el grep que tiré yo, mi comando. Pero con esta yo me doy cuenta cuál es el proceso que está corriendo, con ese process ID. La primera columna en la salida es el process ID, y con eso me voy al directorio que yo estaba analizando y veo toda la información de ese proceso. Además de eso, tenemos otros archivos que se cargan o que se crean virtualmente en memoria cada vez que arranca la máquina, como por ejemplo el CPU info con información de la CPU, o el mem info con información de la memoria. Son dos archivos bastante interesantes, además de otros, por ejemplo el IOPort, el stats, información de swaps. Pero esos dos son importantes porque uno podría preguntarse qué procesador está corriendo mi Linux, o cuánta memoria estoy trabajando y cómo se divide, cómo está ocupada esa memoria RAM, hablando de memoria RAM, ¿no? Y esa información está cargada en estos archivos, y es una información que se va modificando dinámicamente, más que nada lo que tiene que ver con la RAM. Por ejemplo, si uno hace un cat a barra proc CPU info, se encuentra, entre otras cosas, con información de la CPU, qué micros tengo en mi máquina. Ahí tendrían una utilidad para encontrar ustedes qué procesador están corriendo, o qué procesador detectó el sistema operativo. Parte también de este examen, más que nada el examen 202, que es el que sigue.
el examen 202, es el que sigue y al finalizar la certificación en el EPIC 2, 201 y 202, tenemos que estudiar también algunos casos de diagnóstico y búsqueda de errores entre, por ejemplo, el inicio del sistema operativo, y entre esos errores que uno puede encontrarse, se encuentran con errores como una mala detección del sistema del hardware, y entre esas malas detecciones de hardware se encuentra una mala detección del micro. O sea que podría haber detectado un micro que no es el micro que está instalado en la máquina, y yo me doy cuenta de eso simplemente analizando este archivo. Yo sé el micro que compré, veo que el micro que detectó Linux es correcto, por lo tanto no hay problema. Si veo que acá hay un cambio, es porque o hay alguna configuración errónea en el hardware, en el motherboard, voy a tener que cambiar eh, algún flag o algún tipo de configuración en la BIOS, para hacer que el Linux pueda detectar bien el micro y la información que tengo. Y aprovechar, por supuesto, todas las características del micro que estoy usando. Eso sería entonces información del procesador. Veo que acá tengo el procesador 1, son dos, en realidad es un Core 2 Duo, me muestra dos. Acá arriba está el otro. Y el MEMInfo que les comentaba, soy un cat barra proc MEMInfo, va a mostrarme información de la memoria. En kilobyte, por ejemplo, me va diciendo ahí las unidades de memoria. El MEMInfo es bastante más críptico de alguna forma, pero tiene cierta interpretación. Memoria total, tantos kilobytes. Si uno divide esto de a 3, se da cuenta que tengo 2 GB de memoria. Y acá tenemos la cantidad de memoria libre, la cantidad de memoria ocupada en buffers de disco. Esos son los buffers que uno va a utilizar para guardar en dispositivos de almacenamiento por bloque, por ejemplo, como hablamos recién. Tenemos memoria en caché y algunos otros tipos de memoria que por ahí se han programado en bajo nivel, si han programado la interfaz POSIX. El sistema podrá interpretar mejor, como es, por ejemplo, la memoria de archivos mapeados. Son archivos que se mapean automáticamente o manualmente en memoria para poder acceder a la región de memoria como si fuese el archivo. De hecho, uno editaría la memoria con funciones de manejo en memoria y estaría modificando implícitamente el archivo. Eso se llama archivo mapeado. Memoria compartida, que son regiones de memoria compartidas entre diferentes procesos, para que un proceso pueda escribir un dato y otro proceso distinto pueda leerlo, ya que en Linux por defecto hay una protección que impide que un proceso pueda acceder a la memoria de otro, lo cual está bastante bueno. Esos son algunos de los datos que uno puede encontrarse dentro de este archivito. Por supuesto, mientras más programemos, mientras más ideas tengamos, más podremos interpretar de todo esto. La parte de swap, en la parte de memoria guardar en archivo de intercambio, en la partición de intercambio, la tenemos también ahí. Eso sería un poco entonces el /PROM, manejo de procesos y manejo de algunos archivos de información que se detectan o que se crean, se generan cada vez que yo arranco la máquina. Por ejemplo, si yo apago mi computador y le agrego otros 2 GB de RAM y arranco la máquina de vuelta, automáticamente el MEMInfo me va a mostrar acá 4 millones y algo, que son los 4 GB de RAM, o 3 millones dependiendo de lo que me detecte, ¿no? Si es un 64 bits, acá debería tener los 4 millones, los 4 GB. Y esa información se crea, no es un archivo que esté en el disco ni que se modifique, sino que es un archivo virtual que se crea cada vez que arranco la máquina y se mantiene en memoria. Se apaga la máquina y se pierde esa información, regenerándose cada vez que arranca de vuelta. Eso sería un poco entonces el /PROM. Siguiendo con nuestro listado, tenemos algunos directorios que hacen referencia a directorios de manejo de usuarios. Por ejemplo, y sabiendo que en Linux tenemos dos tipos de usuarios, un usuario común, un usuario sin privilegios, como se lo llama, y un usuario privilegiado, como es el root, el administrador, o superusuario también. También tenemos dos tipos de directorios de administración de usuarios. El directorio /home es el directorio home o el directorio principal de usuarios comunes, mientras que el directorio /root, que hago referencia al barra porque están colgados directamente del sistema de archivos raíz. El /root hace referencia al directorio home, entre comillas, del usuario root, o sea, el superusuario del sistema. ¿Qué tenemos ahí? Toda la información que ustedes pueden guardar como administradores, que incluso hoy en día uno suele guardarlos en un directorio común. Uno cuando instala un sistema operativo tiene básicamente dos cuentas de usuario, una cuenta de administrador, que es la de root,
y una cuenta de usuario común. Después uno puede ir agregando otras cuentas de usuarios comunes. Eh, si uno estuviera trabajando en un servidor, lo correcto por ahí sería que todas las configuraciones, los scripts que administren ustedes en ese servidor como superusuarios, los guarden en root. Y el directorio root tendría esa información, es un directorio que está en blanco por defecto, con las configuraciones básicas del esquema de usuario, o sea, lo que tiene que ver con intérprete de comandos, algunos archivos ocultos, eh, pero ustedes sus scripts, sus configuraciones, sus datos, sus archivos, lo que ustedes quieran, lo pueden guardar en barra root si están trabajando como root y guardar esa información como un directorio de, de administración del sistema operativo y de los servicios. Mientras que cada usuario común podrá tener en barra home su propio subdirectorio, por ejemplo, con su propia información. Yo acá tengo un usuario que se llama usuario, a falta de creatividad, y tengo un usuario que se llama die, que es el mío, donde tengo yo toda la información mía. Entonces, cuando están trabajando en Linux, todos los datos que guardan en su directorio home se guarda en el directorio con su nombre de login colgado directamente del directorio home, del barra home. O sea, si ustedes se llaman J. Pérez como nombre de login, tendrán un barra home barra J. Pérez con toda la información de ustedes. Incluso la configuración de muchas aplicaciones propias del usuario. En Linux una de las grandes ventajas que tenemos respecto de este manejo multiusuario es que muchas configuraciones de aplicaciones van cambiando de usuario en usuario. Uno podría tener un Firefox, por ejemplo, con ciertos plugins, con ciertos bookmarks, con ciertos skins, por ejemplo, adaptado a un usuario particular, y después otro usuario distinto que arranque el mismo Firefox va a tener su propia configuración. Sin embargo, la aplicación va a ser la misma. Lo que ocurre es que la aplicación se ejecuta y carga la configuración particular de cada usuario que se encuentra dentro del directorio del usuario. Generalmente en directorios ocultos, por ejemplo, yo acá estoy en mi directorio home y puedo ver directorios como .config que tienen configuraciones de aplicaciones. Y entre esas configuraciones están las de Mozilla, están las de un montón de aplicaciones propias de mi usuario, aplicaciones que yo he instalado. Nautilus, Mousepad, XPad, Pumpa, Pulse para audio, Pulse View para gestión de la webcam. Hay varias aplicaciones acá. ¿Qué significa esto? No es la aplicación corriendo, sino la configuración de esa aplicación para mi usuario. Así que yo podría tener configuraciones de un Firefox, configuraciones por ejemplo, un Terminator, que es una terminal, propias de mi usuario, y otro usuario distinto va a tener su propia configuración y no se van a mezclar. Eso por un lado. Y por otro lado, si yo formateo mi máquina y mantengo toda la información de mi directorio home, yo cuando vuelvo a instalar la máquina, vuelvo a restaurar el backup de mi información, siempre y cuando haya backupeado también estos directorios ocultos, tengan eso en cuenta, todo lo que inicie con punto es oculto. Si yo hago un backup de todo mi directorio, incluso los ocultos, reinstalo la computadora, restauro toda la configuración de mi usuario, incluso las configuraciones, ni bien yo instalo un Terminator o instalo un Firefox, automáticamente me mantiene la misma configuración que tenía antes, lo cual lo hace bastante fácil de manejar entre diferentes instalaciones. De hecho, esta máquina ha pasado por fácil 6 o 10 distros y diferentes versiones de Debian. Hace como 3 años estoy con Debian, puro de diferentes versiones, desde Debian 4, 5, 6, y todas han sido reinstalaciones en blanco, salvo la última que la actualicé, pero todas mantienen la misma configuración, no he tenido que cambiar nada, todo se va manteniendo, se va reutilizando de una forma, lo cual es bastante útil, porque uno instala todo, instala las aplicaciones y ya están configuradas como uno las había dejado, para mi usuario y para cualquier otro, lo cual es muy útil. Eso sería entonces un poco el manejo de los directorios home y el directorio root, barra root, para la administración del sistema, para la información que pueda guardar el directorio, el usuario, el superusuario. Bien. Otros directorios que tenemos, importantes acá, son los que tienen que ver con puntos de montaje. Como comentaba hace un rato, los dispositivos de almacenamiento en Linux se
se requieren montar en diferentes puntos de montajes para poder acceder al contenido. Eso se hace con utilidades como el comando mount, mount o mount, para lo cual yo tengo que tener diferentes particiones y tengo que haber reconocido, o mi kernel tiene que haber reconocido mejor, a los dispositivos a la hora de arrancar. En este caso, por ejemplo, veamos lo siguiente. Vamos a hacer un listado del barra mnt y un listado del barra media. El barra media es el directorio, hoy en día, incluso antes no estaba este directorio en Debian, hoy en día el barra media es el directorio que se utiliza para montar automáticamente o manualmente dispositivos de almacenamiento extraíble. Por ejemplo, el CD-ROM, el CD-ROM-Z, son enlaces simbólicos. El floppy, una lectora de disquete, tenía una lectora de disquete, aunque parezca mentira, en esta máquina. El disco es un disco que yo tengo conectado, que lo monté directamente en media y lo dejé ahí por una cuestión de orden. Y el X890 es mi celular, que también tengo un directorio ahí para poder montar la memoria SD que tiene el celular y poder cargar datos o leerlos o subirlos. Esa información que está en media se utiliza cuando yo monto un dispositivo. Por ejemplo, en el caso del disco, ese disco es mi disco, es una partición en realidad, una partición de mi disco principal que yo estoy accediendo a través de este directorio. Y para poder accederlo yo necesito montarlo. Cuando yo introduzco un pendrive, por ejemplo, en alguna distribución moderna, en alguna distribución que tenga un manejo de usuario más ágil, como un Ubuntu, por ejemplo, o algún sistema que tiene un entorno escritorio más amigable de alguna forma, un Genome, un Unity, un KDE, lo que hacen esos entornos de escritorio es automáticamente montar por ustedes un pendrive y generalmente lo montan dentro de barra media. Por lo tanto, cuando ustedes introduzcan un pendrive, en barra media van a encontrarse con un directorio con un nombre particular, que va a ser la etiqueta del pendrive, y allá adentro van a tener toda la información. Eso si lo montan en forma automática, si no, si lo hacen como algunos que no trabajamos con esos entornos amigables, lo tienen que montar manualmente, con mount o con pmount. Esos directorios automáticamente aparecen acá, manualmente en realidad para nosotros, y vemos ahí la información que tenemos. Pero siempre tenemos que montar el dispositivo. Y esa es una de las diferencias que comentaba al principio con Windows. No tenemos un directorio raíz del dispositivo. De alguna forma el directorio raíz del dispositivo sería el directorio de punto de montaje. Por ejemplo, conecto mi disco, lo monto, y el directorio raíz, o lo que sería la barra, de un de dos puntos barra en Windows, acá sería barra media barra disco. Y adentro voy a tener toda la información. O sea, yo veo en un subdirectorio de mi directorio raíz, en barra media, que es mi directorio principal del sistema, estoy viendo un subdirectorio que se llama disco, y ese subdirectorio de disco va a tener un montón de información que no va a estar guardada físicamente en el mismo dispositivo de almacenamiento, sino que va a estar en otro. Por lo tanto, el disco que yo monté se encuentra en un dispositivo de almacenamiento distinto. La información que estoy guardando ahí la estoy accediendo desde el mismo sistema raíz, pero internamente está en un dispositivo distinto. Por lo tanto, uno ve en el barra toda la información del sistema, y sin embargo, parte de esa información, como comentaba hace un rato, está guardada en el sistema. Todo lo que es etc, por ejemplo, lo que es el home de los usuarios, que incluso mi home está montado en otro disco también. El, el, lo que es el lib, el opt, el run, el proc, todo eso, bueno, el proc no, el sbin, todo lo que tenga información en disco, por supuesto, va a estar guardado en el sistema raíz. El barra boot va a estar guardado en el sistema raíz si yo no lo he separado. En este caso creo que está separada la partición boot. Y el resto, por ejemplo, el home, la información que veo en home, eso, el usuario 10, lo que yo mostré recién. Por ejemplo, esta información no está guardada en mi disco de sistema, sino que está guardada en un segundo disco, que compré y le agregué a la máquina. Y uno puede trabajar con varios discos de esa forma. En barra media, por ejemplo, todo lo que hay acá en media, menos el disco, está guardado en el sistema raíz, salvo cuando yo monto, por ejemplo, un floppy, voy a acceder al contenido del floppy. Y ese contenido lo voy a ver colgado directamente en el sistema raíz, pero va a estar guardado físicamente en un dispositivo distinto. Y por supuesto otros archivos, los que están en el proc, los que están en el dep,
lo que está en el RAM, son archivos que no pertenecen al sistema de archivos raíz y tampoco pertenecen a ningún dispositivo de almacenamiento, salvo un dispositivo volátil como es la RAM, y se encuentra ahí. Uno generalmente, cuando uno compra un disco, que uno conecta un disco, por ejemplo, o tiene un disco extraíble, generalmente suele colocarlo, crear un punto de montaje, crear un directorio donde vamos a montar el dispositivo dentro del barra media. Entonces uno se ubica siempre, cuando conecta el disco, ir al barra media y se encuentra con la información ahí. Los gestores gráficos que montan solas las cosas, los dispositivos, generalmente también lo meten en barra media y vamos a tener ahí dentro del directorio de montaje. Por lo tanto, sería una buena práctica hacer lo que hice yo acá, poner un disco, por ejemplo, si necesito accederlo, meterlo dentro de barra media, el punto de montaje. Y después montarlo automáticamente con una configuración en el archivo fztab o manualmente con el comando mount. Hemos hecho también un post ahí en el blog para que puedan profundizar un poquito más sobre esa información. Pero de cualquier forma, ya sea en forma manual o en forma automática, yo estaría montando el dispositivo y estaría accediéndolo, en este caso, a través de ese punto de montaje o ese directorio. Más sencillamente. Y el MNT es otro directorio que generalmente no está utilizado para nada, que sirve o nos sirve a los administradores para montar dispositivos temporales. Por ejemplo, conecto un disco externo que no es mío, por ejemplo, si quiero acceder al contenido y no se monta automáticamente, yo podría montarlo temporalmente en barra MNT, ver qué tiene, ver si me sirve la información, incluso hacer backups y demás, y desmontarlo. Generalmente el MNT se usa para ese tipo de montajes temporales, no para montajes estáticos o montajes que se llevan a cabo cada vez que uno arranca la máquina. Si yo quiero montar mi disco siempre, lo voy a meter en barra media, sería una buena práctica. Y dejar el MNT libre para cuando yo necesite montar algo, así al vuelo, lo monto en MNT porque sé que no está utilizado, lo veo, lo trabajo y lo desmonto y los traigo. Sería un poco esa la diferencia entre media y el MNT como directorios de trabajo. Y otro de los directorios útiles es, por ejemplo, este directorio SRB, creo que tiene algo de contenido ahí. El directorio SRB tiene una cuenta de FTP, un subdirectorio de FTP. Ese FTP, para que tengan una idea, es el directorio com, entre comillas, del usuario anónimo que utiliza el BSFTPD, que es el server de FTP que uso yo. Como dice por ahí, el Very Secure FTP. Si ustedes se conectan como usuario anónimo, una de las características de un servidor de FTP es conectarse como anónimo. Si se conectan, van a poder acceder a ese servidor, y si están como anónimos y encima el servidor está permitiendo el upload de archivos, ustedes pueden subir archivos como anónimos, esos archivos van a quedar dentro del barra SRB barra FTP. Les comento por si no lo encuentran, la información del usuario anónimo está allá dentro, para esa implementación particular. Otras como ProFTPD tendrán otros directorios seguramente. Y tenemos, por ejemplo, bueno, el user ya lo comentábamos, el directorio OPT también lo comentábamos, pero también están casi todos. El TMP es otro directorio sumamente importante. Tiene información temporal de descarga, por ejemplo, de accesos al sistema. Información que generalmente trabaja en las aplicaciones. Por ejemplo, este archivito que ven acá, el gtalk plugin.log, es un archivo de log que creó el plugin de gtalk del navegador. En este momento levantar el Hangout, por eso que lo podemos ver. Y las aplicaciones, generalmente el Pulse, que es el manejo de información de audio, el Pulse Audio es el controlador de audio que estoy usando, van a ir creando archivos temporales acá, para el propio trabajo de la aplicación. El CloudMail es un cliente de correo electrónico que estoy usando ahora, también crea sus archivos temporales acá. ¿Por qué las aplicaciones pueden crear y por qué les conviene hacerlo en TMP? Porque el TMP tiene un permiso especial. Como ven ahí está en verde, que se ve en verde resaltado, fondo verde. Ese fondo verde hace referencia a un permiso especial del directorio, que es ese AT que ven al final. Para que conozca, ahí tendría que haber una X, que sería un permiso de ejecución, pero hay una T, la T hace referencia a un permiso sticky, y ese permiso
tienen la particularidad, es uno de los permisos especiales, que tienen la particularidad de que si un usuario X crea un archivo dentro del TMP, solamente ese usuario va a poder borrarlo y ningún otro usuario. En el caso de las aplicaciones crean sus archivos con el usuario dueño que ejecutó la aplicación, que generalmente es el propio usuario del sistema, en este caso mi usuario. Fíjense, por ejemplo, aquí el GitHub plugin lo creó mi propio usuario, mi usuario ID, ese es el dueño. O lo puede crear también un servicio. Un servicio generalmente puede correr con un usuario particular. Por ejemplo, el Pulse, bueno, a ver si estos Pulse, acá lo creo como root. Pero hay algunos, que acá no tengo servicios andando, hay algunos archivos del TMP que los crean los propios servicios. La ventaja que tiene el TMP es que si un servicio crea un archivo, solamente ese servicio puede renombrarlo o puede eliminarlo. Porque el nombre del archivo, la información que está guardada en el directorio, de hecho el directorio es un archivo como comentaba al principio, se mantiene estática para ese usuario. La ventaja que tiene es que cualquier aplicación puede escribir en TMP sin correr el riesgo de que otra aplicación pueda borrar su información y hacer que crashee o que se caiga de alguna forma. Esa sería la gran ventaja del permiso sticky en esa aplicación. En algún momento trabajaremos alguna entrada del blog con información para que puedan setear estos permisos especiales. Por supuesto, en los cursos se ve todo esto, el manejo de permisos especiales, lo que es sticky, lo que es set user ID, set group ID, y alguna gestión de esto relacionada con la seguridad, como es un buffer overflow, por ejemplo, sobre un archivo que ya tenga un set user ID seteado, que es lo que comentaba al principio sobre el ping, sobre el mount, esos binarios, que nos aseguramos de alguna forma que no tengan ese tipo de vulnerabilidades para no comprometer el sistema operativo. El TMP entonces sería un directorio útil en el sistema y van a encontrarse información temporal ahí, incluso algunas descargas que pueden ver que han hecho mis navegadores sobre el sistema, e incluso ustedes pueden crear archivos, como ustedes por ejemplo quieren, me ha pasado 1000 veces, quiero hacer una prueba de programación X, creo un pequeño programita y no me interesa guardarlo, yo lo puedo crear en TMP, compilarlo, ver que funciona y ni preocuparme por borrarlo porque el contenido del TMP se va a eliminar automáticamente cuando apaguen la máquina. Así tengan cuidado si guardan algo en TMP, que esa información va a perderse cuando apaguen el equipo. Es un directorio temporal, como bien lo dice su nombre. Bien, habiendo comentado un poco esta información y un poco la parte de puntos de desmontaje, vamos a comentar un comando que es el comando mount. No a nivel de montaje y desmontaje, sino el simple comando mount, que nos permite ver qué tenemos montado en el sistema. El comando mount, si yo lo ejecuto, me va a mostrar todos los sistemas archivos que tengo montados, con lo cual voy a poder saber dónde están montados y por ende poder acceder al contenido de ese dispositivo. Veamos por ejemplo el proc, el sistema de archivos proc, es de tipo proc, es un sistema de archivos virtual y está montado en el directorio /proc. Lo mismo que /sys, que es un sistema propio virtual también, que sirve para la administración del sistema operativo, lo maneja el kernel de Linux. Lo mismo que el /dev, es un sistema de tipo dev tmpfs. Como pueden ver ahí no son sistemas de archivos normales, de archivos de disco, como sería por ejemplo un extendido 4 o un NTFS en un Windows, sino que son algunos sistemas de archivos especiales. El File System, el PROC, el dev tmpfs, que es el sistema de archivos temporal de dispositivos, que es este que se crea cada vez que arrancamos. Y acá tenemos los puntos de montaje. En la tercera columna nos dice, por ejemplo, UDEV, el manejador de dispositivos, otro de los temas de la certificación, 201. UDEV está montado en /dev. Por lo tanto, ahí pueden ver los dispositivos del sistema. Y después tenemos por acá algunos que hacen referencia a los discos. Por ejemplo, este disco es el sistema de archivos que está etiquetado por UID, es el identificador único de disco en este caso. Es una de las formas de montaje, ahí en la entrada del blog
relacionada con los puntos de montaje, pueden verlo. Ese dispositivo es un dispositivo de bloques que es básicamente mi dispositivo raíz. Ahí tengo toda la información del sistema de archivos raíz. O sea, el sistema operativo está instalado en este dispositivo. Y acá está montado como extendido 4, que es un sistema de archivos reales. O sea, es una partición de un disco montada utilizándola como sistema de archivos raíz, como barra, y el tipo de punto de montaje es un extendido 4, o sea, estoy haciéndolo, por eso me di cuenta que es un sistema de archivos de archivos reales y no es un sistema de archivos virtual, para que veamos la diferencia. Acá tengo otro, por ejemplo, acá tengo algunos temporales, como el run log, que tiene que ver con bloqueo de algunos recursos, le permite a un proceso acceder a un recurso y bloquearlo, para que otro proceso no pueda accederlo simultáneamente. Eso se puede ver un poco en programación más en bajo nivel. Acá está el SHM de memoria compartida, que comentaba hace un rato. Se monta como sistema de archivos también. Y acá tenemos, por ejemplo, el dispositivo de SDA2, que es una partición de mi disco principal, montado en barra boot. O sea que ya sé que el barra boot, la información que yo le monté del barra boot, que le mostré, de boot que hacía referencia al VM Linux, al init.rd, a la configuración del group, se encuentra en una partición distinta, que no es la partición de mi sistema principal. Y es la partición SDA2, la segunda partición primaria de mi disco SDA, de mi primer disco, y está montada en barra boot como extendido 4. El extendido 4 me dice entonces que es un sistema de archivos de archivos reales. Y acá tengo, por ejemplo, el SDA7, que es una partición del mismo disco, es una unidad lógica dentro de una partición extendida. Eso se dan cuenta por los números, también está ahí en la entrada del blog. Está montada en barra media barra disco, que es el directorio que yo les mostré recién, accediendo ahora como extendido 4, o sea que tenemos archivos allá adentro. Y acá tengo, por ejemplo, el SDB1, que es la primera partición y la única partición primaria que tengo en mi disco B. Es un disco de 500 GB con una sola partición, que está montada en barra home. Ahí tengo todos los archivos de usuarios. Básicamente son mis archivos. El barra home, recuerden que es el sistema de archivos de usuarios. O sea, el barra home barra 10 tiene mis archivos, barra home barra usuario tiene los archivos del usuario X y demás. Y extendido 4 me hace referencia a un sistema de archivos de archivos. Bien. Esto entonces es más o menos una reseña del sistema de archivos real. Y hemos visto bastante de la certificación LPIC, bastante de la certificación LPIC relacionada con eso, que es prácticamente todo el examen 201, tiene relaciones con diferentes archivos, con la parte de configuración del kernel, con algunas partes de configuraciones de binarios de redes, la configuración de las redes, y el manejo de algunas utilidades de mantenimiento, lo que les comentaba hace un rato sobre compresión de archivos, descompresión de archivos, lo que tiene que ver con manejo del inicio del sistema, el archivo initab, la gestión de servicios de inicio, en el caso de Debian, el systemd. Hay dos gestores de inicio básicamente que son el systemd y upstart, y hay uno más que se llama cmd o algo así, no me acuerdo ahora bien el nombre, que es uno de los que quieren migrar el Debian ahora. Debian usa systemd, que es eso de mantener, para que tengan una idea, es mantener el directorio init.d y mantener los directorios etc, rc0, rc1 para servicio en cualquier RAM level. Y por último, además de todo lo que hemos visto, en ese examen también se agrega información sobre cómo configurar un server de nombres, un DNS. Básicamente el DNS, la implementación del servidor de nombres que se incluye en la certificación 201, es bind, así que el que maneje el bind, que es la implementación principal que tenemos en cuanto a DNS en Linux, básicamente, en sistemas abiertos, es un servidor bastante fácil de configurar, tampoco exige demasiado el examen en configuraciones muy finas del bind, y es bastante, no es difícil lo que pide en realidad, configuración de zonas, configuración de archivos de zonas, resoluciones inversas, y eso lo pueden ver en cualquier tutorial del bind o incluso en la misma documentación de las certificaciones, esos libros que hay en el sitio de DPI. Bien,
Con esto un poco estaríamos cerrando esta charla. Les dejo acá el link LPI.org para que puedan acceder a la información de LPI con los exámenes. Un poco ahí alguno ha tirado algún enlace. Y les dejo también el sitio de los videos anteriores, donde voy a ir colgando también esta información de este video, más que nada lo que es el video, porque texto no hemos escrito mucho. Ahí van a poder acceder a la información de los videos. Y también les voy a dejar el blog nuestro que está acá arriba, porque ahí muchos de los que les he comentado, que les hice referencia al blog, está cargado en ese sitio con algunos artículos que hemos escrito para el, para el blog. Como les comentaba al principio, todos los lunes, martes, solemos ir tirando artículos nuevos. Bueno, con esto vamos a cerrar un poco la charla de hoy. Hemos comentado, estoy revisando el temario, hemos comentado casi todas las utilidades. Así que vamos a cerrar acá. Yo voy a quedar un ratito ahí en el chat. Acá el screen. Vamos a cerrar acá la charla. Yo voy a quedar un ratito en el chat, en el IRC, para que el que quiera sacar alguna duda. Desde ya, como siempre, les agradezco enormemente que hayan estado presentes en esta tercera charla sobre el examen 201 y nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles a la misma hora en el mismo lugar para la última charla, el examen 202 y algunos tópicos relacionados con ese examen del EPIC, con lo cual estaríamos cerrando la certificación LPIC 2 de Linux. ¿Estamos? Buenísimo, vamos a cortar el streaming. De nuevo, muchas gracias y será hasta el próximo encuentro. Espero que les haya servido esto que hemos comentado hoy humildemente. Específica, algunos pueden tener alguna funcionalidad que uno podría utilizar para ciertos y determinados usos y otras no. Solo cuestión de tener buenas costumbres, digamos, para su uso. Por ejemplo, MNT o Media, vamos a ver ahora para qué sirve, o el OPT mismo, que está por ahí. Y por otro lado, algunos de estos directorios que nosotros vemos contienen archivos que en realidad no son archivos en disco, sino que son archivos virtuales. Por eso es que en Linux decimos que tenemos un sistema de archivos virtual, ya que solamente tenemos un directorio raíz, a diferencia de Windows, donde uno tiene un directorio raíz por partición y por disco. Por ejemplo, uno tiene el C2 en Windows. Cuando uno agrega un disco nuevo o conecta un pendrive, automáticamente aparece una nueva letra de unidad, cosa que en Linux no existe, y esa letra de unidad hace referencia a un sistema de archivos raíz de ese dispositivo. En el caso de Linux no tenemos un sistema de archivos raíz de un dispositivo, sino que todo se va descolgando del mismo sistema de archivos raíz del sistema operativo. Por lo tanto, solamente tenemos un barra, lo cual ya es bastante más simple, y después, en el caso de los dispositivos de almacenamiento, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy, lo que tiene que ver con barra dev y los dispositivos de almacenamiento van a montarse en diferentes directorios del sistema de archivos raíz, de modo que yo pueda acceder al contenido de ese dispositivo utilizando un subdirectorio del sistema raíz del equipo. Por lo tanto, en resumidas cuentas, yo voy a tener un sistema de archivos raíz. Algunos directorios de acá adentro van a pertenecer a esa misma partición, la partición del sistema operativo. Van a tener archivos guardados en esa partición o en ese disco. Otros directorios van a tener archivos guardados en otros dispositivos, siempre y cuando yo lo haya montado, por ejemplo, y lo esté utilizando. Y otros directorios van a tener archivos que no están guardados en ningún lado porque son archivos virtuales que le permiten al mismo sistema operativo manejar, por ejemplo, procesos, manejar comunicación entre procesos, sockets, pipes, todos esos tipos de sistemas de archivos especiales le permiten al Linux, en general al kernel, manejar diferentes mecanismos de comunicación entre procesos, básicamente, y manejar los procesos en sí. El process ID, la información que maneja un proceso para poder enviársela a otro, por ejemplo. Todo eso lo va a administrar el propio sistema operativo en archivos que va creando.
Bien, buenísimo. Ahí estamos. Bienvenidos a todos los que se han ido conectando. Gracias por estar ahí. Vamos a comenzar esta tercera charla de nuestro seminario sobre LPI, sobre certificaciones LPI y GNU Linux. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre el examen 201 de la certificación LPI. Habían posteando algunos links, buenísimo. Estamos, para los que se han sumado y no tienen chat, estamos en el canal de IRC, es un Freenode, el canal se llama numeral CLA, está en el server de Freenode, y estamos ahí interactuando un poco. Ahora vamos a suspender un poco el chat y vamos a retomarlo enseguida cuando terminemos la exposición, así no se mezcla tanto, queda un poco más fluido el video. Vamos a estar hablando sobre el examen 201 de LPI. Y el examen 201 forma parte de la segunda certificación. Recordemos que nosotros teníamos de las dos primeras certificaciones, LPI 1, teníamos los exámenes 101 y 102, y del LPI 2. Hola, hola, probando. Ahí deberíamos estar al aire. Estamos acá levantando los últimos detalles y arrancamos con esta tercera de 4 charlas. Buenísimo, ahí tenemos feedback. Tenemos sonido ok. Vamos a testar la terminal. Fuerte y claro, genial. Buenísimo. Ahí en 2 minutos arrancamos. Tenemos los exámenes 201 y 202, que en algún punto profundizan un poco los temarios de los primeros exámenes y amplían también el temario con otros temas un poco más avanzados, un poco más elevados. Hoy específicamente hablaremos del 201 y vamos a estar hablando también sobre uno de los principales temas del 201, que es lo que es el sistema de archivos virtual. El Virtual File System, el sistema de archivos raíz de Linux, y todos los subdirectorios más o menos
con algunas nociones de para qué sirve cada uno, cuáles son directorios virtuales, cuáles son reales, un poco para que sepamos por qué se llama virtual. O sistema de archivos jerárquico también se lo pueden encontrar por ahí, que es uno de los temas sobre el cual va dando vueltas el examen 201 en toda la temática, en realidad, lo que es puntos de montaje, lo que es instalación de servicios, todo tiene sus archivos en diferentes directorios del sistema de archivos raíz, y es un poco interesante saber dónde están y por qué sirven y para qué sirven de última esos directorios. Vamos a compartir la terminal. A ver si la alcanzamos a ver. Ahí debería estar viendo mi terminal. Acá vamos a actualizar un poco. El título. Esta es una copia del anterior. Hoy vamos a hablar del examen 201. Lo que tiene que ver con dispositivos. Lo que tiene que ver con Virtual File System y dispositivos. Ahí les he puesto un poco algunos links para que no he podido presenciar las clases anteriores. Algunos links, acá está el sitio nuestro. Ahí en el sitio nuestro, /videos, o está el link directamente publicado en el sidebar. Van a encontrarse los videos y textos de las dos charlas anteriores. En el blog nuestro hemos publicado y seguimos publicando todos los lunes algunos artículos. Calculo que esta noche, más tarde mañana, saldrá el próximo artículo. Este es el sitio mío, donde también voy haciendo una réplica de los artículos. Y bueno, ahí van a encontrarse un poco los videos nuestros para que quiera seguir las charlas anteriores y no ha podido presenciarlas. Vamos a arrancar un poco con el sistema de archivos raíz y para qué sirve, y después ultimaremos algunos detalles del examen 201 y un poco el temario que va cubriendo. Linux, acá voy a abrir una terminal para que tengamos las dos partes. Linux, en el sistema de archivos raíz, cuenta con diferentes directorios, y esos directorios son comunes prácticamente para cualquier distribución, con algunos cambios mínimos, digamos, entre distribución y distribución, pero por lo general la mayor parte de esos directorios se mantienen, ya que son partes del sistema de archivos raíz de Linux, que va a permitirnos a nosotros un poco el conocimiento de este sistema de archivos raíz, para permitirnos saber dónde están las cosas que nosotros tenemos que ir a buscar. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de otros sistemas operativos, venimos por ejemplo de Windows, uno instala una aplicación y sabe que en archivos de programa tenemos todo el software de la aplicación, todos los archivos, los datos, el ejecutable y demás, y después vamos a Linux, instalamos una aplicación y la aplicación se dispersa en un montón de directorios en el sistema de archivos, y eso puede empezar a parecer confuso, cuando en realidad es casi hasta más simple que el manejo de aplicaciones en sí y software en general en un sistema Windows. En realidad porque en Linux no tenemos registro del sistema, no tenemos el regedit, no tenemos ningún tipo de manejador interno de aplicaciones y de configuración de software, sino que cada uno de los programas que uno va instalando se van instalando en diferentes directorios del sistema. Saber dónde están nos permite a nosotros después desinstalarlos, ya que desinstalar un software básicamente es eliminar algunos archivos, solamente hay que ir a buscar dónde están nada más. Si es que la misma aplicación no tiene un desinstalador, ya sea un desinstalador a través de un gestor de paquetes o un desinstalador a través del mismo software de compilación. Por ejemplo, un make un install nos permitiría borrar los archivos que el mismo make install instaló en algún momento. Eso, para el que más o menos ha compilado alguna aplicación en Linux, sabrá más o menos de qué habla. En este caso, este sistema de archivos raíz consta de diferentes subdirectorios, cada uno tendrá una funcionalidad.